Esta es la parashá de Barim. Estamos en Deuteronomio 1:1 al 3:22. Y bueno, cuando caiga el sol estamos en el 9 de Av. En esta parashá solo encontramos dos mitzvot: la de no nombrar jueces que no sean expertos en las leyes de la Torá, y la mitzvah que le ordena a todo juez que no sienta ningún temor a la hora de emitir un dictamen correcto. En los 4 libros anteriores de la Torá, Hashem hablaba por medio de Moisés, de Moshe. Sin embargo, en este último, Moshe Rabenu le recuerda y advierte de nuevo a la generación que se prepara para entrar en la tierra de Israel, que cumpla la Torá y los mitzvot, lo que son los mandamientos, repitiendo tanto las recompensas como los castigos. A este Shabbat, el Shabbat que precede el 9 de Av, ya cuando caiga el sol estamos al 9 de Av, se le conoce como Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, por la haftará del profeta Yeshayahu, que profetizó toda la destrucción que sufrirá Jerusalén, y entre otras cosas le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que retornara al camino de la Torá. Lo más importante en este momento tan difícil del pueblo de Israel es decir algo sobre el 9 de Av, un día de completo ayuno. Desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av transcurren las 3 semanas más difíciles del año para el pueblo judío en toda su historia. Los acontecimientos más duros y más difíciles que ha atravesado el pueblo judío han sido en estas 3 semanas, que culminan con la fecha más triste en su memoria, el 9 de Av. En ella conmemoramos 2 de las más terribles tragedias que nos han ocurrido: la destrucción de los 2 templos de Bet Hamikdash, los templos de Jerusalén. Sabemos que el pueblo judío no vive de la historia. Si ayunamos, elevamos nuestra tefilá, nuestra oración, hacemos teshuvá, hacemos arrepentimiento y recordamos, no es solo por lo que sucedió, sino también por lo que está sucediendo, ya que los sabios nos enseñan que en cada generación en que no se construya el Bet Hamikdash, el santo templo, es como si en ella lo hubieran destruido. La destrucción del primer Bet Hamikdash, el primer templo, fue a causa de la idolatría, el derramamiento de sangre y el adulterio. Después de 70 años, el pueblo superó esos problemas y volvió a construir el templo sagrado. Sin embargo, 420 años más tarde, volvió a ser destruido. Y en esta ocasión, por el odio infundado que había entre los judíos, entre otras cosas. Los sabios nos relatan diferentes historias para mostrarnos lo que pasó, a fin de que aprendamos la lección. Cuenta la Gemara de Gitín que en la época del segundo Bet Hamikdash, el segundo templo, una persona ofreció una gran fiesta con muchos invitados. El anfitrión le pidió a su sirviente que invitara a su amigo Kamsa. Sin embargo, el sirviente cometió un error y sin darse cuenta invitó a Bar Kamsa, enemigo del dueño. En el transcurso de la fiesta, el dueño se percató de la presencia de su enemigo y se dirigió a él para pedirle que se retirara en el acto. Bar Kamsa, para no ser expuesto a semejante humillación, propuso pagar su comida, pero el anfitrión se negó. Luego ofreció pagar la mitad de toda la fiesta y el anfitrión tampoco aceptó la oferta. Entonces le ofreció pagar por toda la fiesta con tal de no pasar esa vergüenza. Sin embargo, y pese a las súplicas, Bar Kamsa fue echado de la fiesta y tuvo que soportar la humillación delante de todos los comensales. Lo peor fue que nadie dijo nada, ni los sabios que se encontraban presentes en defensa de él. Bar Kamsa, furioso por la situación,
sobre todo porque nadie salió en su defensa, ni tan siquiera los sabios. Se dirigió al César y le dijo que los judíos se habían rebelado en contra de su reino, y que para demostrárselo bastaría con que enviara un animal para que viera cómo no lo iban a sacrificar en el Ben Hamidash, en el Santo Templo. En el camino a Arkansas le hizo un defecto al animal para que no lo declararan inválido y no pudiera ser sacrificado sobre el altar, porque tenía un defecto ya no se podía ofrecer en el Santo Templo, ya que una de las condiciones de los sacrificios realizados en el Ben Hamidash, en el Santo Templo, es que el animal no tenga ningún defecto. Cuando el César comprobó que el animal no fue sacrificado, entonces decidió atacar y destruir Jerusalén. Y en consecuencia todos los judíos fuimos expulsados y exiliados por todo el mundo. Con este relato, los sabios nos muestran cómo el odio infundado condujo a la destrucción del Ben Hamidash, el Santo Templo. Del mismo modo en que la destrucción se debió al odio infundado, la reconstrucción de este templo ocurrirá por el amor y el gesed y la bondad gratuito entre todos los judíos. Por eso entre los judíos no puede haber rencor ni puede haber odio. Somos un pueblo unido, un pueblo que nos ayudamos, y en eso nos destacamos. Tener amor para cada uno de los nuestros. A nosotros como judíos sefarditas nos concierne la expulsión de los judíos españoles, que también sucedió en esta misma fecha. En el 1492 la reina Isabel la Católica junto con Fernando decidieron hacer, principalmente la reina Isabel, el decreto de expulsión en el cual le daban 4 meses a los judíos para irse de España si no querían convertirse al catolicismo. Muchos se convirtieron al catolicismo, a la iglesia oficial de España, pero siguieron practicando el judaísmo a escondidas. Y en el siglo XV llegó con un pequeñito rayo de esperanza que pronto fue apagado nuevamente, y un foro de debates se creó para tratar ese problema judío que iba en aumento. Los debates se tornaron en un esfuerzo para convertir a los judíos que todavía no habían sido bautizados. Solo que tropezaron con un pequeño problema. A los judíos ya solo les permitía hablar libremente, por lo que era casi imposible defender su posición. Mientras tanto, nuevas regulaciones opresivas que iban imponiendo en Castilla en el 1412, incluyendo el impedimento a las profesiones y al comercio de los judíos, y a pesar de que la mayoría de los conversos, los marranos, a quienes le llamaban, no eran sinceros, pues continuaban sus prácticas como criptojudíos, como judíos escondidos. Otros parecieron abrazar el cristianismo, el catolicismo, de una manera genuina, como resultado de esos debates y por defender a sus familias. Estas dinámicas fueron tan impresionantes que hubo un total de 35,000 judíos convertidos al catolicismo, al cristianismo. Muchos de ellos probablemente atribuidos a San Vicente de Ferres, un cura dominico quien se dedicó devotamente a convertir a todos los judíos. Y en un solo mes, él influyó en la conversión de 4,000 judíos. El Papa Benedicto en el 1415 selló un edicto papal, forzando a los judíos para que entregaran uno de sus libros más sagrados, el Talmud. El rey Fernando I de Aragón tomó en su cargo él mismo la petición, reforzando el decreto del Papa, y la vida se tomó insoportable entre todas las comunidades de Aragón en España. Las situaciones se tornaron tan severas debido a la armonía entre los papas y los monarcas, porque por supuesto era un acuerdo entre el Papa y los reyes de España, y después posteriormente los reyes de Portugal, porque esta Inquisición, por supuesto, al casarse entre ellos, pues hubo un acuerdo.
y la Inquisición también pasó a Portugal. Aún los marranos se convirtieron en el blanco de persecuciones, falsos testimonios, espionaje y acusaciones falsas. Todas las ciencias aplicables y la tecnología que habían sido una vez la gloria de los judíos bajo el gobierno, eran ahora sospechosas y analizadas como probables herejías. Las matemáticas, la química, la astronomía fueron casi completamente ignoradas por los judíos en el siglo XV. Finalmente, el matrimonio de Fernando V de Aragón e Isabela I, conocida como Isabela la Católica, trajo la unión de estos dos grandes reinos en el 1479, y esta unión firma la sentencia de muerte para todos los judíos que aún permanecían en España, fueran marranos o no lo fueran. En su evidente paranoia, esta pareja de reyes consideró a los marranos como una amenaza a la unión nacional del reino, y como resultado ellos impusieron la Santa Inquisición, que para mí es la diabólica Inquisición, que se estableció 12 años antes. Esta Inquisición se extendió por todos sus territorios en toda su fuerza, y su misión era limpiar la iglesia de todos los herejes, dentro de los cuales lamentablemente se encontraban incluidos los judíos. En 7 años, de acuerdo a algunos registros que fueron preservados, revelan que más de 700 judíos fueron quemados en la hoguera. Cerca de 5.000 fueron reconciliados a la iglesia después de haberles infringido todo tipo de castigos y torturas. Y los inquisidores fueron nombrados en Aragón. Así, para el 1483 los judíos fueron expulsados de Andalucía a España. Fray Tomás de Torquemada, quien se había convertido en el confesor personal de la iglesia y de la reina Isabel la Católica, y siendo él probablemente de descendencia judía, fue nombrado inquisidor general por el Papa Inocencio VIII en el 1483, y esto llenó de terror los corazones de las comunidades judías por toda España, ya que Torquemada utilizó la Inquisición durante los 11 años siguientes para buscar investigar, humillar y castigar a los marranos, a esos judíos que le llamaban ellos marranos, que habían sido forzados a convertirse a la fe católica. Los musulmanes moros también sufrieron el embate de esta injusticia, debido a que tampoco ellos eran católicos. Y en 13 años la Inquisición condenó 13.000 judíos marranos por haber continuado con las prácticas y ritos judíos en secreto como criptojudíos. No menos de 2.000 de estos marranos fueron quemados públicamente en la hoguera. Con este problema sin solución, los reyes católicos no pudieron comprender que todos estos judíos no aprobaban de un cristianismo asesino, ni un catolicismo asesino, ni pudieron ver que los judíos no deseaban un estilo de vida incompatible con el estilo de vida de sus antepasados. Después de todo esto, este tormento, estos asesinatos, esta aflicción, el rey Fernando y la reina Isabel firmaron un certificado de expulsión en Granada el 31 de marzo de 1492, con el silencio y solemne omisión del obispo de Roma y el Papa. Se dice que el último judío converso fue forzado a salir de España el 31 de julio de 1492. Alrededor de 35.000 judíos fueron forzados a dejar atrás sus posesiones para la iglesia y los reyes católicos. Ellos se apoderaban de todas las propiedades, de sus casas y todo. Lo único que conservaron fue una llave de la entrada de sus casas, la cual siempre la mantenían en su cuello, aquí colgando con una cadena, porque pensaban que algún día iban a regresar
de Nueva España, pero ninguno regresó a España, se quedaron en América. Por eso hay tantos descendientes de judíos en Norteamérica, Suramérica y el Caribe. Muchos de estos judíos vagaron por toda Europa. Algunos huyeron a Portugal. Solo descubrir que en menos de 5 años, en el 1496 al 97, el rey Manuel, bajo rigurosa presión de la misma España, expulsaría a los judíos. Y aún así muchos judíos en Portugal fueron forzados a convertirse bajo la pena de sufrir humillación pública y la muerte. En menos de 40 años, la Inquisición española también se estableció en Portugal y los judíos de todas las clasificaciones legales se encontraron encajonados en la tierra de que sus antepasados habían fundado. En este tiempo, muchos de estos judíos cruzaron hacia el norte de África, abordaron barcos con destino a Turquía. Otros abordaron una de las 3 carabelas de Cristóbal Colón en su viaje al Nuevo Mundo, y también Cristóbal Colón era judío. Y la mayoría de sus tripulantes de las carabelas también. Se cree que en otros salieron con Colón en sus viajes subsiguientes. Y de esta manera la expedición de Colón y otros exploradores se convirtieron en un Moisés, que cruzaría los mares en busca de la tierra donde pudieran disfrutar un poco de la leche y miel, gozando de libertad en la tierra de libertad. Dios quiera que nuestras lágrimas lleguen al cielo y que muy pronto Hashem cumpla lo que aseguró por medio de nuestros profetas: reunir nuevamente a todos los judíos en Israel con la venida de nuestro amado Mashiach Yeshua, el rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, y la reconstrucción del último Beit Hamikdash, cuando todos los dispersos de Israel se amen los unos a los otros, guarden el Shabbat y vuelvan a la Torah, que son toda la comunidad hispana. Son millones y millones de judíos dentro de la comunidad hispana y los latinos. Recuerda, suscríbete. Recuerda, vuelve a tus raíces hebreas. Esto no lo para nadie. Vuelve a